Bona tarda, sí, perfecte. Tenien una música així una mica chill out, li demanàvem que ens la baixessin, tot i que és una bona hora de la tarda. Ara passaran coses, entenc que molt interessants i molt intenses i no seria qüestió de dormir-nos. Bé, bona tarda, benvinguts a Santa Mònica. L'Art Santa Mònica és un espai on ja fa unes edicions que s'hi ve celebrant aquest esdeveniment. Tot i això, aquest any és un any una mica especial. Nosaltres vam presentar la nova orientació d'aquest espai, d'aquest centre de l'Art Santa Mònica la setmana passada. La vam presentar concretament el dilluns de la setmana passada explicant que aquest espai es convertia, aquesta casa, aquest convent del segle XVI es convertia en el que en dèiem el centre de la creativitat. De fet, ja ho havia estat des que a mitjans dels anys 80 va deixar de ser un centre dedicat a les activitats més pròpies d'un convent i del Bisbat de Barcelona i es va dedicar a ser un centre d'art contemporani. Ha anat evolucionant el món de les arts visuals, el món de l'art contemporani, han anat evolucionant el món de la cultura, el que nosaltres entenem com a cultura i les diverses disciplines artístiques que des de sempre han format part de la responsabilitat del Departament de Cultura també han anat evolucionant i ens hem trobat en un moment en què quan reflexionàvem sobre quin havia de ser l'ús d'un espai, a més, privilegiat com aquest, ens trobàvem que hi havia una sèrie de gent que en podem dir creadors, en podem dir creatius, en podem dir artistes, en podem dir emprenedors també, cadascú ho agafarà per la vessant i la sensibilitat que més li interessi, més li escaigui, necessitaven. Molta gent ens havia dit, molta gent que es dedicava a aquests diversos àmbits, que es trobaven orfes d'un espai que pogués ser un autèntic centre d'abast nacional on es trobessin creadors de diverses disciplines. Aquí s'hi troben, de fet ja s'hi van començar a trobar des de la setmana passada, artistes, creadors, creatius, emprenedors de l'àmbit de les arts escèniques, del món de l'audiovisual, del cinema, de l'animació, de la televisió, del món de la literatura, del món de les arts visuals, del món de la música, en les diverses disciplines, també del món del disseny gràfic, del disseny industrial, de la il·lustració, on trobar-se perquè cada vegada és més important trobar-se, treballar en comú, veure que aquestes barreres que sovint difuminen allà on acaba un escriptor i comença un dramaturg, o allà on acaba el dramaturg i comença un guionista, on acaba un il·lustrador i comença algú que fa animació, on acaba un músic i comença el compositor de bandes sonores de videojocs, són fronteres que nosaltres hem d'haver entès, que cada vegada són més borroses i per tant, disculpeu-me, hem d'haver pogut crear un espai com aquest on aquestes fronteres que cada vegada són més borroses puguin permetre que aquests creadors es trobin. Això és el que és Art Santa Mònica. Els diversos esdeveniments que avui mateix us heu trobat aquí, avui us heu trobat una colla d'emprenedors que estan des de primera hora del matí a baix en un fòrum internacional de captació de capital, podríem dir-ne, de capital d'inversió per a noves empreses i per nous projectes empresarials. Estan treballant des de primera hora al matí buscant això, precisament, emprenedoria en projectes que tenen a veure en l'àmbit de tot el que serien les empreses i l'entorn de les empreses creatives. Trobeu a les plantes, aquesta mateixa i a la planta superior, una exposició sobre l'art contemporani, sobre el nou art contemporani que s'està realitzant arreu de Catalunya, i ara aquí viurem aquest fòrum, en l'àmbit, diguem-ne, del mercat d'idees i disseny, aquest fòrum d'innovació, i després podrem veure l'espai en la sala que nosaltres en diem l'arxiu, l'entrada de Santa Mònica, que recollirà d'alguna manera tots aquests projectes que s'han presentat aquí. Per tant, d'alguna manera això és una declaració de principis per nosaltres. Ens fa moltíssima il·lusió haver arrencat aquestes 2 setmanes amb iniciatives tan diferents, amb iniciatives tan poderoses, amb idees tan grans com aquestes que han arribat en aquesta final d'avui. Em deien que han estat més de prop de 250 propostes les que s'han anat rebent. Per tant, d'aquestes n'han quedat aquestes 22 que seran les que es veuran aquesta tarda aquí. Donar-vos la benvinguda, felicitar els que han estat escollits, perquè aquest ja és un gran primer pas a ser els representants aquesta tarda aquí d'aquestes millors idees que des del BCD, des del Barcelona Centre de Disseny, s'han escollit per formar part d'aquestes categories que representen aquests 3 sectors empresarials, l'infantil, l'esportiu i l'hàbitat. Per tant, sigueu benvinguts, agrair molt, sobretot a BCD, a Barcelona Centre de Disseny, l'aposta també que ha fet per Santa Mònica,
per Santa Mònica des de sempre, però sobretot per aquest nou Santa Mònica que hem començat a viure i ara, sobretot, Isabel Roig, directora general de BCD, tu ens guiaràs una miqueta més sobre el que passarà aquesta tarda aquí. Gràcies i benvinguts. Moltes gràcies, Jordi. Bé, benvinguts al Fòrum d'Innovació del Mercat d'Idees Disseny, que pretenem que sigui un punt de trobada entre els creatius i els sectors empresarials de les empreses, sobretot per facilitar les oportunitats de negoci. El MIT és una plataforma que d'alguna manera pretén posar en valor el talent creatiu que tenim, i en tenim molt, i connectar-lo amb les necessitats reals d'innovació que tenen les empreses, complementant d'aquesta manera els seus esforços d'innovació. És una manera, si voleu, és un mercat on podeu comprar les empreses innovació, és una manera d'externalitzar la vostra innovació. L'aposta del BCD per l'emprenedoria creativa des de fa 3 anys, i com deia el Jordi, aquí a Santa Mònica ens hi trobem còmodes perquè hi ha una ebullició d'emprenedoria i de creativitat. És una aposta que realment aquest any s'ha consolidat amb 2 grans focus. Vam fer un fòrum d'inversió el mes de juny amb les startups i avui és el dia on presentem el fòrum d'innovació Les Idees. Hem rebut moltes idees i el que hem fet és seleccionar-ne 22 exactament d'aquests 3 sectors que comentàvem, on ens han ajudat els 3 grans associacions i clústers empresarials que avui ens acompanyen i a qui els agraïm molt la seva participació, com són la Red, Indescat i Cluster Kids. Volem, de totes maneres, avisar-vos una mica que aquesta tarda el que farem primer és una petita taula rodona amb aquestes associacions empresarials, amb aquests clústers, per posar una mica ja, per posar-vos en situació de quines són les necessitats, com veuen les empreses aquests esforços d'emprenedoria i de creativitat, i després passarem a presentar aquestes 22 idees i després ja a veure aquesta exposició. Finalment, agrair el suport incondicional del Departament de Cultura i Sanitat, de l'Ajuntament de Barcelona i també de Nissa, que ens ha donat, que creuen en l'emprenedoria, que ens donen suport i que han apostat pel MIT des del seu inici. Per tant, ara, gràcies Jordi, passarem a fer la taula rodona i si m'acompanyeu farem un canvi de noms. Jo em quedaré aquí. Gràcies. Mira, doncs Antonio, aquí. Perfecte. Tenim el Xavi. Posem el Xavi. Moltes gràcies. I a mi què fas? Ah, perdó, si em poses aquí. Després d'aquest canvi de cromos... Bueno, Juan. Molt bé. Us presento els nostres convidats. L'Antonio Naranjo és Cluster Manager de Kids Cluster, el Xavier Esteves, Cluster Manager d'Indescat, el Juan Mellen, director de la Red, del sector d'Hàbitat, i el Jorge Pérez, que és director d'innovació del IET Lab. Bé, a mi m'agradaria llançar-vos 2 preguntes ràpidament i després vosaltres que em contesteu una mica què en penseu d'aquests temes. D'alguna manera ens agradaria saber per què suposa una oportunitat de cara a les empreses, a les vostres empreses i en el cas de l'IET Lab, que treballeu també amb empreses, el fet de vincular-vos amb els emprenedors creatius. I la segona pregunta seria quins són els reptes d'aquesta col·laboració. És a dir, si poguéssiu fer la carta als Reis, què demanaríeu vosaltres d'aquesta col·laboració de cara a futures convocatòries, com us agradaria, quins són els reptes que llançaríeu amb aquests creatius, amb aquests emprenedors que avui ens acompanyen. Podeu començar, si voleu comencem per la dreta, comencem per l'esquerra o comencem pel mig. Vols començar, Antonio? Doncs vinga, va. Doncs comença l'Antonio. Anem per aquí. Aviam, jo sé que, clar, això és un clàssic, no? Però en el cas dels emprenedors, el punt fort que estan aportant, com sempre es diu, és aquesta innovació, aquesta frescor que porten a les companyies. Però això des de Kids Cluster ho hem estat veient. Ara venia i recordava un cas que el que em sap greu és que no ho puc explicar amb tot detall perquè s'està desenvolupant ara mateix i si tot va bé serà un producte aviat, no? Però una emprenedora que de fet no ha inventat una gran cosa, ha agafat un material tradicional i ha fet un tractament específic que tampoc és que sigui terriblement innovador, però vaja, no està molt extès i com que arribava només a la seva idea, al seu tractament, doncs s'ha apropat amb una empresa que fa un producte de decoració, de belles arts, que té aplicació de decoració de belles arts, i ha dit, escolta, m'he inventat això, què tal si posem el vostre producte i fem una cosa nova? I de fet ja estan treballant. L'empresa no tenia aquesta derivada a fer aquest producte infantil amb aquests materials i aquesta emprenedora tenia una idea brillant però no tenia el múscul ni la capacitat de vendre a moltes botigues o de
afegir a la seva marca una marca reconeguda. Doncs ara mateix estan treballant i és un tema purament de frescor, de portar allò que no sempre les companyies poden tenir. Aquí tenim de socis d'aquests clústers, veig algun director d'innovació, però no tothom té un director d'innovació, no tothom té algú que diu aquesta tarda em dedicaré a mirar què és el que es cou o què passa, o a pensar una mica què podem fer de nou. I aleshores, quan et ve alguna persona d'aquestes, normalment trobar-hi una estona per dedicar-li pot ser molt valuós. Aquest és un dels valors més importants, jo veig, i està funcionant. Molt bé. I reptes? Demanaries alguns reptes de cara? El repte és de fugir els pecats propis de tots, i si em fixo amb els innovadors, amb qui té una nova idea, però també amb els fabricants i distribuïdors coneguts, és de fugir la miopia de producte. És a dir, passa sovint que ens enamorem de la nostra idea. Veus els productes, l'any passat també, amb l'anterior edició del MIT, i parlàvem d'algun creador que havia dedicat molt de carinyo, molta intel·ligència, molta experiència, molta formació i moltes hores i diners de la seva butxaca a fer un producte, a fer una idea. I aleshores era inamovible. I hem de pensar que en qualsevol negociació l'altre s'ha de sentir propietari també del resultat. És a dir, una negociació és un procés amb el qual aquesta idea, aquesta proposta va evolucionant i ja no és meva al final, és nostra. No hem de tenir miopia de producte, no hem de pensar que la nostra idea està acabada del tot, perquè aleshores vas a parlar amb algú que la converteix, veig allà el PP, en dansa, en moviment, veig algú que la converteix en un producte saludable, en un producte de comunicació, en una joguina, amb el que sigui, i la idea canvia. Hem de ser flexibles, hem de ser capaços de canviar el nostre producte, la nostra idea, perquè s'adapti a aquest partenariat, a aquest canal, aquest destinatari final. Vull dir, pel camí poden passar coses, deixem que passin. No ens enamorem tant del producte com per estar tancats a que canviï. I després hi ha un altre rol, una altra cosa que... Estic parlant massa, potser. Bueno, deixa un minut més. Va, un minut més. De vegades busquem un canal, no? L'emprenedor busca un canal de comunicació, un canal d'arribada. I jo us llenço una idea. Els emprenedors de vegades són canal. De vegades una empresa el que no té és la capacitat o l'autonomia per fer un experiment. I ve l'emprenedor que potser té un blog, que potser treballa en unes botigues i pot ser un test de producte extraordinari. Penseu que de vegades els emprenedors no només podeu aportar una gran idea per una empresa perquè la faci real, sinó que podeu aportar un canal de proves, un espai en el qual un producte d'una empresa consolidada que no s'atreveix amb el seu producte, amb la seva marca de sempre, amb el seu canal de sempre, no s'atreveix a apropar-ho al mercat. I aleshores ve l'emprenedor i amb el seu blog, amb la seva botiga, amb la que treballa i tal, li fa un test que diu, ostres, això és la bomba. I a partir d'aquí comença un negoci. De vegades l'emprenedor no és només el que té la idea brillant, sinó el que té el canal. I sovint els emprenedors busquen canal en les empreses i no pensen que el poden oferir. Molt bé. Gràcies, Antonio. Xavier. Sí, a mi m'agradaria, jo amb l'Antonio em conec, no ens havíem coordinat, però aquell ve a fer de poli bueno, ja faig jo de poli malo, i llavors m'agradaria donar un missatge, evidentment és optimista, però sí que m'agradaria, ja que has dit la paraula repte, parlar una miqueta dels diferents conceptes que barregem aquí, sobretot dos. Un és les idees i l'altre són les empreses. Jo crec que hi ha un marge molt òptim de fer coses, i jo crec que l'Antonio ha parlat i després jo també en puc parlar, però m'agradaria ser una mica restrictiu amb les dues coses. Jo crec que per un cantó tothom sap que les idees al final no valen res, que al final el que val és l'execució de la idea. És a dir, una idea és com una planta, que tu tens una torreta i plantes una llavor. Intentes vendre allò com si ja fos un arbre que estigués donant fruit. I et diran, home, aquí tens una torreta i jo no veig terra, igual sí que dintre hi ha alguna cosa, però si no ho fas créixer, jo això difícilment t'ho compraré, difícilment veuré el valor que té. Per tant, les idees jo crec que el més important també és fer-les créixer com a mínim una mica. Però per l'altre cantó, també pel punt de vista de l'empresa, hem de pensar que les empreses, seguint el símil aquest que no és massa bo de les plantes, és un arbre que ja està donant fruits, una empresa, i per tant hi ha un empresari a darrere que està recollint aquests fruits. Però moltes empreses, totes volen guanyar diners, però no totes volen créixer. És a dir, hi ha moltes empreses avui en dia que estan bé com estan, tenen els productes que tenen i tenen el que tenen. Hi ha algunes empreses que sí que volen créixer, que estan obertes a idees i que estan obertes no només a tindre el seu propi arbre, sinó a comprar altres llavors, a comprar altres arbres i per tant muntar un jardí. Però quan plantegem coses d'aquestes el que hem de fer no és plantejar que totes les idees són bones i que totes les empreses són bones i que
això serà la bomba, no? Sinó que, i aquest seria una mica el repte, no? Que les idees siguin bones, que hi hagi una bona execució darrere i que vagin a buscar empreses que vulguin créixer i que estiguin al tanto d'aquestes noves idees. Com deia l'Antonio, no tothom té director d'innovació dins de les empreses, n'hi ha algunes que sí, cada cop en trobem més, i el director d'innovació en molts casos és un pescador que va a pescar noves idees. Però al tanto, perquè moltíssimes de les empreses que hi ha avui en dia volen guanyar més diners, però segurament no volen créixer i no estan obertes a noves idees. Per tant, el que us diria és, en quant a emprendre i a noves idees, busqueu exactament les empreses que sí que volen créixer i que estan obertes a noves idees. Era el toc una mica... Per això us hem demanat ajuda a vosaltres, perquè ens animeu amb les vostres empreses. Bueno, això és el que fem als clústers. Als clústers tenim idees que volen créixer i empreses que volen créixer. Correcte. Molt bé. Després d'aquest tema tan poètic de les plantes i el jardí... Tu vols ser l'últim? Sí. Bona tarda. Nosaltres, com a partim de la part de la universitat i de la creativitat, seria un poc el contrari a vosaltres. I jo diria que de part de la universitat el que provem a fer i aportar en aquesta relació és, d'una part, dos mentalitats completament diferents, que són les empreses per nosaltres petites, que a vegades el que fem és ajudar-les a integrar aquesta creativitat i innovació. A vegades ens trobem que una empresa vol, però té massa por. I la universitat penso que pot ajudar molt a les petites empreses, a les pequeñes empreses, perquè no la veu com un proveïdor que me demana diners per una col·laboració, sinó que podem fer més una parella. I això l'hem fet moltes vegades, inclús les hem ajudat a crear un departament de disseny i de comunicació o d'innovació. Ja ha succeït amb empreses petites. De l'altra part, les multinacionals o grans empreses que ja tenen una part d'innovació força, nosaltres sempre parlem que a vegades nosaltres la universitat hauria de ser com el pre-I+D. En I+D al final hi ha els diners comptats per fer dos projectes, però força en la taula tens algunes idees que la universitat podria ser el punt de test, com ha dit abans Antonio, de testear si aquesta idea té de veritat possibilitats o no, i podria ser un punt d'ajuda. I per la part de repte que demanaves tu, jo penso, l'altre dia hem fet una conferència sobre com integrar l'emprenedoria en l'escola, en la universitat, en l'educació, i ahir sí que me fas les coses que he de fer per al pròxim any, que força per mi hauria de ser que el MIT se transformi en una assignatura de l'educació. Nosaltres, per exemple, ja fem Design Management com a assignatura i les testem, fem una espècie de MIT intern, però que força això se transformi en els exàmens finals d'això és presentar-se al MIT i si no passes, almenys la primera part, perquè el món creatiu, per mi, a vegades li falta aquesta part managerial. Jo sempre parlo que quan m'he transformat en director del Centre d'Innovació m'he transformat en un ex-dissenyador, perquè el dissenyador ha de ser l'altre i jo l'he de testear i ser crític. I a vegades el que ha dit, per exemple, abans Antonio, que el creatiu a vegades sembla que aquest és el meu fil, i el BSD, per exemple, ha fet un estudi molt interessant que projectes d'èxit, si vas cap a darrere, hi han estat 75 moments on el projecte s'ha transformat i això a vegades el creatiu diu no, 75 no, això, que és la meva mega idea, com has dit tu. Per tant, això seria un poc el repte i el punt crític o propositiu respecte a això. Molt bé, gràcies. Això d'incorporar el MIT a les assignatures de les escoles és un tema que en parlarem. De totes maneres, ahir, si veu veure el Telenotícies, ja sortien també unes classes d'emprenedoria que s'estan fent amb cicles escolars de nens molt petits i me'n feia molta gràcia perquè realment un elevator pitch que avui tenia un repte per davant, perquè teníeu que veure els nanos, jo crec que eren uns 5 anys, presentant la seva idea i els seus conceptes a la classe d'emprenedoria de l'escola primària. Vull dir que realment potser és un tema que ens apuntem que l'emprenedoria l'emprenedoria i la creativitat, per tant, l'emprenedoria creativa s'ha de posar des de molt petits a l'escola. Fa poc temps hem fet una conferència amb Diego Lemenson, que està aquí present, i se parlava que a vegades els diners, força per la culpa de la bola de cristal, soc el mal, soc el capital. En el sentit, el problema del capital està mal vist en el món educatiu i per tant s'ha perdut això. Se parlava en aquestes conferències de nanos de 5 anys que si les demanes un capital d'inversió de 3 euros per cadascú, per ells junten 20 euros i tenen
són increïbles, no? Són empresaris. I força és retornar a posar el concepte dels diners, el capital, com a part educativa i propositiva, perquè si lo deixem solo als bancs tenim un greu problema. I la creativitat dels diners a vegades està com enfrontada, diguem. Us haig de dir que aquest any també tenim el participant més jove del MIT, per almenys una de les idees, tenim el creador més jove perquè és un nen de 7 anys que presentarà, o el seu pare presentarà el projecte, però també estem molt contents perquè això vol dir que estem arribant també a totes les edats. Ara et deixarem parlar, Joan, també, abans de fer la propera pregunta que ja us he preparat. Juan Mellen, també, les dues preguntes del sector de l'hàbitat. Todo el mundo entiende el catalán, ¿verdad? Es que aquí en la primera fila está Enisa, que viene de Madrid, y no sé si se está enterando de algo. Y como es el que os financia, pues igual estaría bien que se enterara de todo lo que decimos. ¿Sí? Se entiende el catalán, ¿eh? Entenc. Perfecte. Bueno, és de confiança, l'Alberto. Bueno, jo soc Joan Mellen, jo soc director executiu de RED, que és l'Associació d'Empreses de Disseny, on estan 40 empreses, que són les millors marques del disseny espanyol que tenim al sector de l'hàbitat. Aquí tinc alguns companys, però jo represento a l'associació, és una associació sense ànim de lucre, i aquí veig algunes cares de l'associació com el José María del Santa Icole, Josep Maria Tremoleda, de 100 Mobles 114, per allà baix em m'ha semblat veure Estiluz, a la Marta Masdeu, o sigui que no estic sol, i això està bé. Bueno, comentant, jo he fet els deures perquè la Isabel ens va enviar un guió, es va dir farem una taula rodona, que després no és rodona, és lineal, després la farem rodona si ens feu preguntes, i jo els he portat fets aquí, escrits i tot. Bueno, important perquè tota l'estona estem parlant d'emprenedors, emprenedors. I l'emprenedor quan va a Hisenda i omple el 031 es converteix en un empresari. El 031 és el model per donar d'alta una activitat econòmica. Perquè emprenedors hi ha molts que emprenen, però realment són pocs els emprenedors que tenim en aquest país perquè ens falta visió. I aquí va la primera crítica. A Espanya hi ha molts que emprenen perquè no tenen feina, perquè estan a l'atur, però això no és suficient. S'han de tenir bones idees i saber-les portar a terme. A la pregunta dels tipus de col·laboració, perquè en definitiva aquí estem per això, per compartir, evidentment hi ha una col·laboració que és financera, molt necessària, hi ha tipus de col·laboració col·lectiva entre els que diem emprenedors, que són els dissenyadors, que s'ajunten entre 3 o 4. Ara ens posava el Jorge l'exemple, de que els nens ja ho saben fer, junten 3 euros cadascú i fan 20. Una cosa tan fàcil com compartir i que difícil en aquest país. Pot ser RED, BCD, altres col·lectius, som un exemple, encara que ens ha costat cada vegada menys, costa poder compartir, poder col·laborar, però haurien de baixar aquest graó. No només col·laboren les empreses, no només col·laboren les institucions. Jo crec que des del principi també els emprenedors poden col·laborar. Estan sortint col·lectius, no diré noms per no fer publicitat, que ja ho estan fent, i ho estan fent molt bé. I a més estan aconseguint coses, perquè en definitiva si no hi ha retorn, si no hi ha benefici, la col·laboració no serveix per res. Quin altres tipus de col·laboració hi ha? La industrial, evidentment estem aquí per això. Quina és la col·laboració industrial? Doncs desenvolupar conjuntament una idea que té el dissenyador amb aquella empresa que pot tenir una necessitat. Aquesta empresa està oferint alguna cosa, no només us està solucionant la vida, us està oferint el seu know-how, està oferint la seva estructura, sigui més gran o més petita, el tamany no importa, però hi ha un intercanvi de valors. I jo crec que més que un intercanvi hi ha una suma de valors en principi, perquè tots dos han de tenir un objectiu comú i cadascú ha de guanyar alguna cosa, cadascú ha de tenir un retorn. Pot ser tangible o pot ser intangible. Què aporta un emprenedor a una empresa? Ja hem apuntat diverses coses. Aporta el valor de la novetat, aporta el valor de la feina feta, el work done que diuen els anglesos, els anglosaxons, que vol dir que aporten una experiència. És a dir, això ja està provat. Aquest emprenedor, aquest dissenyador, emprenedor, estudi, ja ha fet alguna cosa, és a dir, ja està portant alguna cosa que està provat. Hi ha un valor de visibilitat, també, perquè l'emprenedor o el dissenyador
el que fa també és aportar a l'empresa una possibilitat d'intercanvi, networking amb els seus, diguem-ne, companys de professió o l'acadèmia on ha estudiat, la universitat, escola, és igual, altres companys, com he dit abans, altres professionals, i aporta un valor de flexibilitat que, evidentment, una empresa internament amb una estructura, amb un departament propi fixa, no en té, perquè aquells dissenyadors que estan dintre del seu departament estan treballant només amb aquell projecte d'empresa. Jo poso sempre un exemple, la Procter & Gamble, que tothom la coneix, no? Sí, una multinacional. A tot el món, en plantilla, té 700 químics i resulta que el 50%, avui ja més del 50%, de la seva innovació és externa. És a dir, els productes que els surten al carrer, més del 50%, no són desenvolupats o venen de les idees dels 700 químics que tenen dintre en plantilla, 700 a tot el món. Això vol dir alguna cosa, aquí està passant alguna cosa. No perquè sigui una gran empresa multinacional no vol dir que vagi a buscar el talent fora. De fet, el busca fora per aquesta flexibilitat, per aquests valors que he dit abans, de flexibilitat, de networking, de novetat, que internament possiblement és una miqueta més difícil. Què pot aportar o què aporta l'empresa, i poso l'exemple de les nostres empreses als emprenedors? Li aporten desenvolupar una solució, li aporten l'augment del seu capital, li pot aportar accedir a una xarxa comercial, també a internacionalitzar-se, és a dir, també l'empresa, el dissenyador, l'emprenedor, li està aportant moltíssimes coses que mai són evidents. Sempre pensem que això és un camí d'anada i no de tornada. L'empresari que aposta per un dissenyador està aportant-li moltíssims valors que pensem que ja com hi són, o sembla com que l'empresari ha de dir, clar, si jo entro aquí a la teva cuina tu m'has de cedir tot el teu know-how. No tothom ho fa i un minut, ja cap. O sigui que hi ha una aportació molt important per part de l'empresa. I per últim, una pregunta que suposo que és la més interessant, el que deies, em sembla, Isabel, de quina forma, o sigui, com pot aportar un emprenedor valor o com ho pot fer per aportar valor a l'empresa, a les empreses. I jo m'he apuntat 4. Primer, s'ha d'entendre molt bé quines són les necessitats de l'empresa. Entendre i descobrir-ho. Per això s'ha d'escoltar molt. O sigui, el primer que fa un emprenedor o un dissenyador quan arriba a una empresa és treure el seu iPad i passar un PowerPoint i fotos i dibuixos i ratlles i no s'ha de portar res, és que no s'ha de portar res, s'ha d'escoltar. Deixeu l'iPad a casa, deixeu-lo i parleu i escolteu molt. El primer que s'ha de fer és escoltar, perquè si no escolteu no sabreu què necessita l'empresa. Les empreses que estan a red cada dia reben una mitja de 1,5 proposta, o sigui, són més de 400 propostes a l'any, idees de disseny, i està calculat, ja hem fet la mitja. Llavors imagineu-vos el soroll, imagineu-vos la quantitat de propostes de disseny que reben les nostres empreses. Llavors, el primer que heu de fer és escoltar, i no perdeu el temps ni el fareu perdre, evidentment, a l'empresa. 2 més, màrqueting. Sabeu el que és el màrqueting? Us ho han ensenyat a les escoles de disseny? Mentida, no us ho ensenyen. Us fan alguna classe, alguna tarda, miro amb ell, algun seminari, no us ensenyen el màrqueting. O sigui, per parlar amb una empresa heu de saber, els heu de presentar la solució al mercat. No només la necessitat que pugui tenir en aquell moment l'empresa, que l'haureu escoltat abans. Si presenteu una proposta de màrqueting de la proposta de disseny que vosaltres porteu, quasi que esteu guanyant el 51% de les probabilitats de poder treballar en aquella empresa. O sigui, no us centreu en el producte. El màrqueting també és preu, també és distribució i també és promoció. I per últim, el com és generar confiança. I això es diu branding personal. I d'això no m'estenc perquè és molt llarg. Ens donaria per tota una altra sessió. Escolta, gràcies als 4, ens hem menjat els 20 minuts de la taula rodona. Jo ara el que proposaria és passem a veure les 22 idees
i com que després tindrem una sessió de networking on que voldré que tots, i tu pots parlar amb tots els emprenedors i amb tots els creadors i tots vosaltres, ho deixem aquí, perquè jo portava moltes més preguntes, però millor passem a presentar les idees i després seguim, d'acord? Baixeu i ara em baixaran les nostres idees. ¿Vale? Tienes aquí. Tu mandes, Tu mandes avui. Perdona, primero hablas tú. Es verdad, que tienes tú, perdona. No, se queda. Perdoneu. Abans, primer, tenim una... que m'he saltat el programa ja. Tenim una presentació prèvia abans de presentar les 22 idees. Ara parlaré, si no es un problema, parlaré en castellà. Y bueno, lo primero que te quería decir, Juan, es que como IED, que es lo que vamos a presentar ahora, nosotros pensamos bastante parecido a lo que has dicho tú, tanto que dentro de la escuela hay una parte de marketing y de management que no son diseñadores, ¿vale? Sí, perfecto. ¿Vale? Entonces, bueno, rápidamente voy a explicar lo que hacemos dentro de la escuela y para promocionar todo lo que estamos hablando ahora y poder llegar al mercado final, crear emprendedores, crear intraemprendeduría y demás, ¿vale? El I+D pues trabaja con un network en 3 países y por tanto, como decías tú antes, lo primero es somos multi, o sea, trabajamos. ¿Por qué? Porque el otro día con una empresa nos decía el otro día, no, es que en España nosotros ya representamos solo el 10%. Pues bueno, vayamos a Brasil, que por ejemplo el IED está en Brasil y ahora con algunas de las empresas estamos trabajando ya en Brasil. Nosotros un poco, para centrarnos, lo que intentamos es ayudar a las empresas a utilizar el diseño como estrategia de innovación empresarial, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues de cualquier tipo, como decíais antes, pues a veces es un nuevo producto, pero otras veces no es un nuevo producto, es una nueva línea de negocio. Otras veces es un servicio, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues como comentaba antes Juan, que lo veía como crítica, pues tenemos 4 escuelas donde una incluso se llama Creative Management, donde los alumnos no son diseñadores y no son creativos, estudian marketing y gestión del diseño, de la comunicación, de la creatividad. Y uno de los importantes elementos, yo siempre digo que nosotros somos un centro que no es tecnológico. Además, por desgracia, en las vacas gordas se ha planteado que la innovación tenía que ser tecnológica. Si no había un cachivache tecnológico, no había innovación. Y no es cierto. O sea, muchas veces basta innovar hacia el usuario final y ya es una gran innovación. Y en eso España somos líderes y no lo usamos. Nunca seremos de mentalidad tecnológica como los alemanes, pero a nivel de creativo, social y de entender la parte humana, creo que pocos países del mundo nos ganan. Entonces, como pone ahí, multidisciplinaridad y multiculturalidad, que es una de las cosas más importantes para nosotros y que siempre los proyectos con las empresas los hacemos así. ¿Cómo lo hacemos? Pues un poco este triángulo, siempre hacemos triángulos, entonces utilizamos por un lado la didáctica, ¿vale? No proyectos especiales, no cosas fuera de la didáctica, siempre se habla de, no, bueno, haremos un proyecto especial, no, en la didáctica es donde tiene que estar la empresa, usando los estudiantes y los profesores. Y por otro lado, el triángulo que veis ahí, que es lo que intentamos juntar, que es el mundo de la empresa, que está arriba, el mundo de las instituciones, ya sean públicas, privadas, pero el mundo de las instituciones, como puede ser BCD, y el I+D, que a su vez puede utilizar cualquiera de los elementos creativos, que va desde un gestor de creatividad a un diseñador de producto, pero no solo el producto, como decía Juan antes, ¿vale? Y esa flexibilidad de adaptarnos. Yo siempre digo que nunca hay un budget que una empresa te pueda dar insuficiente, sino que hay un briefing exagerado. Y eso es una de las cosas que los creativos normalmente no entienden. Si el dinero que hay es este es el que hay, ¿vale? Es uno de los primeros vicios que tenemos los creativos en general. ¿Y cómo trabajamos nosotros? Pues básicamente yo siempre digo que el centro de innovación nuestro no es tecnológico y no está especializado en nada. Y la siguiente pregunta que me hacen es, ¿entonces a qué os dedicáis? Bueno, pues si no estamos especializados en algo es en humanos. Y en eso sí que creo que hemos desarrollado una metodología para entender de verdad los humanos. Y en eso, por ejemplo, como os hablaba antes Antonio, saber testear para la empresa de verdad el mercado, lo que quiere, la gente joven, que es obviamente la que está estudiando en general, de conexiones, de saber testear un producto, te lo hacen a toda velocidad en 50 países diferentes con 100 personas por Facebook, pues hay que sacarle partido a eso, ¿vale? Y esto, por ejemplo, es una imagen que me gusta enseñar mucho, que es para un módulo que a día de hoy está en el Design Hub. Muchas veces cuando habéis visto una conferencia hay un módulo de ILI. Estudiamos esto, es decir, ¿cómo se toma un café? Pues la manera de un diseñador lo primero que es diseñar la cafetería que le gustaría a él. No, analiza cómo se toma el usuario un café. Hay un café de 1 minuto y hay un café de 30 minutos.
dependerá de ese usuario que tú tienes que diseñar hacia él, ¿vale? Y el creativo en general decide él que tú te tienes que tomar el café de 5 minutos sentado porque yo quiero diseñar una silla, ¿vale? Luego, esta es nuestra metodología y me centraría en 2 elementos muy importantes. Uno, que bueno, en la fase 0, fase 1, fase 2, y la fase 3 es conseguir el éxito de que esté en el mercado y que seamos todos felices, la empresa, el diseñador y la universidad. En la fase 0 hay un elemento muy importante, y el otro día justo hace poco tiempo con Josep Congos de Roca, justo, me acuerdo que sorprendía, ¿no? Es decir, somos una universidad y por tanto tenemos que colaborar. Entonces, ni el diseñador tiene que ir con su idea a imponerla, como ha dicho antes Juan, ni la empresa tiene que, por lo menos en el mundo universitario, decir, bueno, este es el briefing. Es que a lo mejor yo no soy la universidad o el diseñador o el creativo perfecto para desarrollar lo que tú me estás pidiendo. Entonces, lo que nosotros llamamos co-briefing, ¿vale? Que es intentar sacar lo mejor de los dos para conseguir los mejores resultados. Y otro elemento importante que es antes de la fase 2, que es la de buscar financiación, desarrollar de verdad el prototipo final, toda esa parte técnica del producto, es comunicarlo. Muchas veces tenemos miedo a comunicarlo. Hay instrumentos como Recrea de BCD que ya te permiten protegerlo y a día de hoy es más importante salir en la página de innovación de La Vanguardia y de ahí consigues meterlo en producción el producto que tenértelo ahí guardado para ver si consigue una financiación. O sea, hay que comunicar y atreverse más a comunicarlo. Si lo proteges, que es necesario, comunícalo, ¿vale? Y a partir de ahí, si de la fase 1, que es lo que nosotros llamamos la didáctica, también para nosotros es muy importante lo físico, ¿vale? A día de hoy todo el mundo está cansado de los renders, por tanto hay que avanzar un poco, que sería también utilizar la herramienta tanto de la prensa como de Internet, siempre para esa comunicación, y también pensar no en solo financiación, sino en partners. En muchos de los proyectos que hemos empezado con una empresa y al final ha habido otras 2 empresas que se han integrado en el proyecto, o un proyecto con una institución que al final han aparecido 3 entes más. Por tanto, buscar partners en ese proceso. Nosotros básicamente trabajamos en estos 5 campos, ¿vale? La comunicación, el food design, porque creo que, bueno, culturalmente, y es uno de los grandes valores de Cataluña, pues tenemos que trabajar con él. El producto de los espacios, lo que nosotros llamamos social y rural, no solo eco, sino el món rural, que se parla molt en Cataluña, y la parte de movilidad. Y ahora rápidamente voy a ir pasando algunos ejemplos y luego, si Borja me mira y tal, pues si no, pasaré rápidamente. Entonces, estos son ejemplos. Esto es un proyecto que hicimos para el Sonar Kids, que se ha convertido en una aplicación, en una app. Esto es un proyecto de campana extractora donde a través de presentarlo en el salón del mueble, de la feria del mueble, en el salón satélite de los alumnos, de Milán, perdón, la propia empresa lo ha utilizado como test y fueron los distribuidores que fueron al salón satélite y le dijeron, pero esto ya está en el catálogo, ¿no? Y la empresa se vio forzada por el mercado a meterlo en el catálogo y es la imagen que veis a la derecha, que en la feria siguiente en Alemania ya estaba en el catálogo. Esto es una serie de proyectos que, por ejemplo, estos han quedado en fase 2, es decir, no han llegado a meterse en producción, como el anterior, con Cicla. Otro producto que hemos hecho para un consorcio, por ejemplo, del Lazio, que se llama Consorcio Técnico Mecánico, donde era una cortina para plantas verdes y al final pues, se ha terminado metiendo en producción. Esta que creo que lo conocéis todos, donde pues, hemos pasado por la fase 0, fase 1, fase 2 y obviamente pues, éxito, fase 3. Hay más de 300 en Cataluña. Y esta empresa, pensar que era una empresa que se dedicaba a la soldadura de estructuras para la construcción. O sea, iba directamente al paro y a cerrar la ventanilla esta empresa. Y se supo con la universidad adaptar. Y creamos un proyecto que yo siempre digo, un diseñador, que no voy a decir el nombre, decía, ya, pero no es muy bonita. Pues que a lo mejor no es la más bonita, claro. Es que había que trabajar con hierro. O sea, una empresa que tiene 40 trabajadores, 18 son soldadores, olvídate del plástico, olvídate del rotomolding, olvídate de los moldes. Porque la empresa tiene tiempo, pero no dinero en una crisis. Pues hemos hecho lo mejor posible respecto a las posibilidades de esta micropyme, donde a día de hoy se ha creado una especie de intraemprendeduría, que han creado un departamento nuevo donde se han creado 3 puestos de diseñadores internamente. Otro proyecto que, por ejemplo, ahora estamos en fase 2, en prototipo, y estamos buscando la inversión para poderlo meter en producción, en serie. Pues ahora, como no lo conseguíamos en España, ¿qué hemos hecho? En un viaje a México, pues se llega a un acuerdo con una universidad para pedir su financiación a lo que sería el CSIC mexicano, y si nos la dan, pues venga, nos llevamos la moto para allá y a seguir desarrollando el proyecto, ¿vale? Y este, que es otro proyecto a lo mejor que conocéis también de éxito, es la Volta Motorbike, donde un emprendedor de Figueras, ingeniero,
nos dio un briefing técnico, que es lo que veis a la izquierda, pues tiene que ser de 250 centímetros cúbicos o no, y demás. Y lo que hay que tener claro es el briefing del usuario. El usuario lo que no quiere es otra enésima scooter porque no la va a comprar. Ya había 15 modelos de scooters eléctricas en el mercado cuando empezamos este proyecto. ¿Qué hicimos con la empresa? Replanteamos el briefing y dijimos, no, hay que hacer un pepino de moto con cable. Porque al que le gustan las motos habla así. Dejémonos de tecnicismos y demás. Es decir, el usuario de la calle lo que quiere es una BMW pero con cable eléctrico. Entonces, ese fue el co-briefing que definimos. Fuimos trabajando físicamente, que siempre trabajamos, comuniquemos el proyecto, fotos bien hechas. Ahí me veis en una calle delante de un puesto de un pilón eléctrico para poder recargar la moto. Y eso ha permitido que ese inversor, juntándose con el profesor del proyecto, que se convirtió en socio de la empresa, hayan conseguido una subvención de la Generalitat para poder desarrollar este proyecto, ¿vale? Pues él ha intentado ser lo más rápido posible para poder dar inputs y ejemplos. Y aquí estoy con Mónica Boada, que trabaja conmigo en el Centro de Innovación. Y parecerá mucho, pero en el Centro de Innovación del I+D somos 2 personas, porque no hay más dinero para crear un centro de innovación, ¿vale? Muchísimas gracias. ¿Hola? Sí. ¿Abre por este? Vale, gracias Jorge. Bien, ahora sí pasamos a la presentación. Sí. Una cosa, vais en general casi todos identificados, tanto participantes como empresas. Hemos utilizado este código de colores: rojo para participantes o empresas de deporte, verde para hábitat y amarillo para todos aquellos relacionados con la infancia. De forma que cuando se acabe esto, en el networking podáis contactar, hablar unos con otros, dar feedback y demás. ¿Cómo lo haremos? Será 1 minuto por proyecto. A todos los participantes le habíamos dado esta premisa, será 1 minuto, puede parecer muy poco, pero en realidad es bastante, es tiempo suficiente para entender si un proyecto está bien o no y para saber si interesa a la empresa o no. El primero es Antón. ¿Antón? ¿Quieres el micrófono? Si quieres, aquí mismo. Espera. Exacto. Prueba si se escucha. Hola, gracias Borja. Vale, pues estás. Sí, antes de nada una pequeña introducción. Bueno, soy... Se pasará ¿Perdón? solo, y será tu minuto. Ok, ¿Vale? te doy ahora la entrada en Por lo tanto, 10 segundos. empiezas 3, ya. 2, 1, ok. Vale, antes de nada agradecer a todos los presentes pues, el interés mostrado, estar aquí. Y bueno, es muy motivador ver esta sala rebosar. Vengo a presentar mi proyecto de mobiliario infantil Coloco y para diseñarlo me he basado en actividades de educación física infantil. Además aporta múltiples usos debido a su sencillez y versatilidad. Digamos que este sistema modular de asientos infantiles permite dinámicas deportivas para niños de 4 a 9 años. Además es un elemento de juego y mejora notablemente la psicomotricidad infantil. Es un producto adaptado para su uso en colegios, en centros deportivos y de ocio e incluso para el hogar. El coste estimado de producción de la espuma necesaria para cada una de las piezas es de 13 euros. Y finalmente decir que se trata de un proyecto conceptual desarrollado en la Escuela Elisava. De él dispongo de documentación preliminar y maquetas y estoy buscando oportunidades de negocio y acercar el proyecto al mercado. Muchas gracias. Gracias, Antón. Gracias. Uriol, como Antón hizo, a todos le habíamos dado una premisa de utilizar 5 diapositivas y les habíamos recomendado que hablasen de la necesidad del mercado, la descripción de la solución, el perfil y volumen potencial de consumidores, coste de producto y, por último, que aclarasen qué tipo de relación están buscando con la empresa. No. El proyecto de Uriol se desarrolló en SD. ¿Estàs? Hola, Adelante. bona tarda, em dic Oriol Millà i soc dissenyador industrial. Us porto una planxa per la pesca submarina. S'ha treballat sobretot amb seguretat, amb comoditat i amb efectivitat. La novetat amb seguretat és que ens podem endur el telèfon mòbil a l'aigua i fer una trucada d'emergència, no es pot punxar, és molt còmode perquè té un ampli suport abdominal, porta reposabraços
i amb un sol dit podem carregar i descarregar els fusells. A més, el casc està estudiat per trobar el millor compromís entre velocitat i estabilitat i tot plegat ajudarà que el pescador relaxi i millorin les apnees. El tipus de pescadors que està destinada són pescadors de competició i pescadors que han de fer llargs desplaçaments. Hi ha uns 70.000 pescadors entre Espanya i França, federats, i l'import per llançar aquest projecte són d'uns 22.000 euros pel motllo, més uns 95 euros preu peça. El que estic buscant és una empresa, preferentment del sector, que tingui la seva pròpia xarxa comercial i també estic obert a altres oportunitats. Gràcies. Gràcies. José Manuel, Oriol, Anna, Francesc. Estàs, Anna? Sí. Va. Hola, bona tarda. L'equip de Estudi us venim a presentar Cultiu. És un hort urbà dissenyat específicament per nens i amb la voluntat d'educar els més petits per la sostenibilitat. I a més ensenyar-los que amb esforç, amb temps i amb dedicació s'aconsegueixen bons resultats. Estaria fabricat en plàstic, que és un material durader, de fàcil manteniment, és ideal per l'exterior i a més té un tacte agradable i va destinat a nens i nenes de 3 a 8 anys, amb l'únic requisit, això sí, que han de disposar d'un espai a l'exterior, on toqui el sol i es pugui regar. El producte tindria un cost aproximat de 60 euros, tal com està configurat, però creiem que es podria optimitzar, i hi hauria una inversió en motlles d'uns 30.000. Per últim, dir que el producte està acabat, però sí que està obert a fases de revisions per tal de poder-lo adaptar a mercats específics. Gràcies per l'atenció i esperem que ens puguem conèixer i parlar-ne amb més detall. Ferran, de l'Escola Elisava. Hola, bona tarda. Començar la carrera. Effortrophin és de l'observació de la societat. Per una banda és sedentària, tot i que cada vegada hi ha més esportistes amateurs que fan exercici al carrer que utilitzen noves tecnologies per fer el seguiment del seu entrenament. Per això Effortrophy és un trofeu que premia l'esforç individual i l'esperit d'autosuperació. El trofeu és un prisma rectangular de 5 capes amb els colors més utilitzats en les gràfiques d'esforç. El seu disseny permet exposar-lo tant en vertical com en horitzontal fora o dins del seu packaging. L'alçada del trofeu varia en funció de la quantitat del temps que s'ha realitzat l'exercici. Les cares es mecanitzen a partir de les dades recollides amb els pulsòmetres, deixant veure els colors de les diferents capes, de manera que permet visualitzar senzill i ràpidament el nivell d'esforç realitzat. El projecte té un gran volum d'usuaris potencials, ja que cada any creix el nombre de participants en curses obertes a nivell mundial. La majoria d'aquests corredors participen amb l'objectiu de superar els seus límits. Amb aquest trofeu, tots els participants aconsegueixen un premi que demostra la seva evolució i dedicació. La filosofia del trofeu genera un circuit continu que incita l'usuari a aconseguir més effort trophies, de manera que es crea una col·lecció de trofeus que estan relacionats entre si, ja que es poden comparar directament. ¿Qué estás buscando con la empresa? Te faltó esto quizás. Sí. ¿Qué te gustaría? Que... Lo has dicho todo. Sí, pero... Era una cursa així contra el rellotge ara mateix. Sí. No, sí, busco una empresa que estigui interessat en evolucionar aquest projecte. És una fase inicial i falta el desenvolupament. Perfecto, vale, gracias. Gràcies. Carmina, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Nuestro proyecto es FruitWall. Es un novedoso sistema de almacenamiento vertical, colgante, y es un objeto que todos tenemos en nuestra casa. La única diferencia es que en este caso nosotros hemos mejorado algunas funcionalidades. Conserva de manera natural la fruta más tiempo, ya que no se golpea dentro del frutero, ahorra espacio, facilita el consumo ordenado, ya que puedes ordenar la fruta por la más nueva y la más vieja, y bueno, tiene otras muchas cualidades. También es un diseño nuevo, bonito, decorativo, las líneas son sencillas, es muy funcional y estamos trabajando en diferentes materiales para conseguir diferentes precios. Hemos lanzado este producto en Kickstarter y tuvimos bastante éxito, tanto de ventas como de promoción. Nos sacaron en muchas revistas y todavía hoy en día hasta Harper's Bazaar nos escribió el otro día para publicarnos.
En este momento lo que estamos buscando son distribuidores, ya que lo tenemos fabricado y probado. Hace 3 años que yo tengo uno en casa. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y podemos poder hablar después. Buenas tardes, soy Francesco Mónaco y vengo aquí a presentaros la silla Glücksstuhl. Glücksstuhl es una sillita pensada para niños a partir de 1 año de edad y se llama Glücksstuhl, quiere decir en alemán la silla con suerte. No se trata solo de una silla, es un objeto con lo que los niños pueden interactuar. Es un correpasillo, un andador con ruedas de madera, tiene un asiento que es pintado con pinturas para pizarra, y con lo cual los niños pueden dibujar con tizas. Tiene un cajón extraíble de madera y 2 agujeros para esconder cosas. La fabricamos completamente en madera con tableros de contrachapado de abedul. Su coste todavía es elevado debido al material y que hemos hecho muy pocas cantidades. Y las vendemos también a través de internet, pero digamos lo que estamos buscando es distribución y abaratar los costes de fabricación. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, soy Santiago Martínez, Estudio Vital, y vengo a presentaros Growing, que es un mueble de baño que se adapta a la altura de los usuarios, subiendo o bajando mediante un mecanismo que lleva oculto en su interior y que permite adaptarse a la altura de los usuarios mediante una pantalla táctil que hace que el usuario pueda decidir la altura a la que quiere que se posicione automáticamente el mueble y que, gracias al diseño, en el caso de los minusválidos, pueden introducirse por el ala lateral para poder usarlo cómodamente. Por su estética y funcionalidad, los arquitectos interioristas pueden incorporarlo en todo tipo de proyectos de espacios públicos y privados, no solo en viviendas. El producto ganó un concurso internacional de diseño hace un tiempo, hace unos años. Hemos estado trabajando en muchos prototipos. El producto está prácticamente desarrollado a nivel técnico y de ingeniería. Y lo que estamos buscando actualmente es una empresa que apueste por sacarlo al mercado con una inversión de unos 22.000 euros para construir un prototipo funcional definitivo. Y hemos estimado el coste final del producto en unos 1.800 euros en coste de fabricación. Muchas gracias. Tienes que hablar con él, Lo persigues a él. Le he dicho que te busque luego. Están también los chicos, está también Cosmic entre el público. Mira. Bueno, todo queda en casa. Espera, sea por esta que si no olvidamos. Sí, igual sí. Bueno. Hola, buenas tardes. Pues yo les vengo a presentar el proyecto de Hydros, ¿vale? Nace un poco la idea de que todo el tema de running y de senderismo y de footing pues está en auge, pero tenemos pues algo que cuando en las carreras se tiran cosas, se tiran las botellas, pues queríamos idear algo sencillo que puedes permitir que te llevas así la botella sin que hagas esfuerzo, ¿vale? Bueno, hay un montón de números que de eso hablamos después, pero esto permite que podemos ser sostenibles en las carreras para que no se tiren botellas y que no malgastamos el agua, ¿vale? Eso es el mensaje. Estamos buscando distribuidores o inversionistas para este proyecto. Muchas gracias. Mientras se acercan, Alex, comento rápido que todos los proyectos, creo que lo comentó Isabel ya, primero pasaron un filtro en cuanto a creatividad y luego un filtro empresarial. Los empresariales estuvieron liderados por los clústeres. En el caso del clúster Hábitat de Red, entre las empresas que formaron parte de este jurado estaba parte de los miembros de Red, estaba también Mobles en Catorsat, Joker, Tasty Doors. Estas empresas también han visto los proyectos, por tanto. Bueno, buenas tardes. Yo vengo a presentar... UFO. Pues UFO me parece que lo presenta Alex. Creo que tocaba Ivy, ¿no? Pues que venga Alex. El jurado de... Aprovecho. El jurado de Indescat estuvo la empresa
Original Buff, Turbo, Lookbook y Visibike, Bioibérica, Cluster Moto, Eurofitness, ESDI, Navegación Oceánica de Barcelona, el CAP de Nuevas Oportunidades de Negocio y de Acció. Todos estos forman parte del jurado de deporte. ¿Ahora sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alex, soy del estudio Nat Creative, Nut Creatives. Bueno, vengo a presentaros UFO, es un sistema de iluminación modular con tecnología LED que funciona a través de una sola pieza que forma un arco de circunferencia de 90 grados que uniéndose consigo misma permite generar infinitos tipos y formas, tamaños de lámparas distintos, como podéis ver aquí en la imagen, ¿no? Desde pequeños apliques, lámparas de suspensión, grandes lámparas de suspensión, incluso lámparas de pie. Es un sistema muy flexible, está pensado para integrarse en cualquier tipo de espacios, desde espacios tipo hábitat a espacios contract, grandes halls de hoteles, viviendas. Es un sistema que permite una adaptabilidad bastante grande gracias a su pieza modular. Bueno, nosotros actualmente el proyecto se encuentra en fase conceptual. Nuestra intención es desarrollarlo de la mano de una empresa y para eso estamos aquí, para presentar el proyecto y esperamos que alguna empresa se anime a producirlo. Muchas gracias. Parece que te toca más tarde. Keep in touch. Bueno, Keep in Touch nace de la necesidad que tienen los smartphones de hoy en día de estar conectados diariamente debido a las bajas autonomías de las baterías. La pulsera, utilizando luz solar, como ahora veremos, almacena energía que será después transferida al dispositivo móvil cuando sea necesario. Es rápido e intuitivo de usar. Bueno, el producto va dirigido a aquellos usuarios que están muchas horas fuera de casa y bueno, que están siempre en el exterior y en contacto, bueno, de cara al exterior. Entonces así la pulsera se iría cargando. Como por ejemplo tendríamos los deportistas que cuando van corriendo la pulsera iría cargando. El coste dependería de su industrialización. Como es una idea conceptual no tendríamos idea, pero sí que hablaríamos con las empresas para, bueno, cuestionarlo. Entonces, nada, Keep in Touch es esto, una pulsera de recarga solar que tenemos la idea, pero necesitamos la empresa y bueno, contamos con vosotros. Si no me equivoco por lo que habíamos hablado, sí que es verdad que el proyecto es muy conceptual, es un proyecto desarrollado en la UPC Vilanova. Ahora mismo entraréis a desarrollar el proyecto final de carrera. Queréis desarrollarlo sobre este mismo proyecto, entonces el interés Nos gustaría es encontrar una empresa con la que conjuntamente desarrollar el proyecto final de carrera. ¿Sí? Exacto. Es importante. Juan Soriano. Sigue. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Soriano Blanco. Vivo y trabajo en Milán y me dedico a hacer ideas. Y vengo aquí para presentaros esta luminaria, que es una nueva propuesta donde se unen los puntos de luz con un cable. Es una solución innovadora por la solución del mecanismo, que está resumido en la repetición de los módulos LED conectados con cables textiles. Es una luminaria estética, funcional, creativa y diferente. Es posible usarla en infinitas combinaciones, inspirando al usuario para generar distintos ambientes. Se adapta a cualquier superficie, techo o pared. Los elementos pueden distribuirse de modo que generen esculturas lumínicas. Es posible que su aplicación sea en el hogar, en espacios de contract o un uso más técnico o arquitectónico. Por ejemplo, se pueden generar grandes instalaciones solamente con un punto de luz. El cable ya no es un enemigo, es un aliado. Creo que puede convertirse en un proyecto muy interesante con la ayuda de algunas de las empresas que están aquí y os invito a saber más detalles sobre la lámpara. Muchas gracias. Hola. Santiago. Buenas tardes. Lo siento por la gorra, pero es que tengo unos pelos fatales, no me la voy a quitar. Bueno, no descubrimos ninguna... Os voy a presentar un perchero y el problema ya lo sabéis todos, es que dónde dejar la ropa cuando llegamos a casa, dónde colgarla. La innovación de este perchero es pues, en el ámbito estético, ¿no? El valor estético que tiene este producto. No es solamente un perchero, sino que además es un producto muy atractivo, con una forma muy simple. Tenemos
bueno, ya lo podéis reconocer, que son unos ojos, uno abierto, otro cerrado, que permite hacer varias composiciones. Y el usuario pues, es alguien a quien le guste y a quien está interesado por el diseño. Un coste estimado para unas 100 unidades, habiendo hablado con algunos fabricantes, serían de unos 30 euros aproximados, y calculamos que por 80 euros podría estar en el mercado, que es un precio asequible, y buscamos alguna empresa que se lance a manufacturarlo, a producirlo y a distribuirlo. Murri. El siguiente proyecto Murri es de Elisaba. Ahora mismo la chica está en China en un workshop que le han enviado, entonces nos ha enviado un vídeo. Solo en España hay más de 4 millones de personas con dislexia. Entre las edades de 9 y 12 años hay casi 2 millones de niños, de los cuales 175.000 son disléxicos. A pesar de que el juego es una herramienta didáctica y educativa, no existe de momento ningún juego específico para niños con este trastorno de aprendizaje. De aquí proviene la idea de crear un juego que permita trabajar la dislexia de estos niños de forma lúdica. Por eso creé Murri. Murri es un juego de mesa desarrollado para potenciar recursos y desarrollar habilidades de los niños con dislexia. El juego se desarrolla en distintas pruebas que permiten a los niños trabajar la expresión oral y gestual, la relación de los grafemas con los fonemas y les ayuda a desarrollar su imaginación y memoria a corto plazo. Es inclusivo porque con él pueden jugar también niños sin dislexia enfrentándose al mismo tipo de retos. Se podría vender tanto en escuelas como en consultas y a particulares. Murri de momento es solo un pequeño proyecto que necesita ser testado y desarrollado por personas expertas en el campo para poder ser algo más que un prototipo. Si alguien está interesado en este proyecto, por favor se lo dice a Borja, que lo contactaremos con la creadora de Murri. ¿No? Sí. Next. Y el siguiente... ¿Carlos? Pues aprovecho para decir que el otro clúster que teníamos pendiente, que era el de Cluster Kids, el jurado estuvo Educa Borràs, Mercat de las Flors, Lubania, RBA, Saura y el Cluster Manager de Kid Cluster. Hola. Bueno, pues con el ajedrez My First Chess lo que se busca es acercar el ajedrez a los más pequeños con todos los beneficios que esto conlleva. La manera sería con colores atractivos para los niños y niñas y de alguna manera intentar facilitar el aprendizaje de este juego mediante colores, gráficos y formas reconocibles. Es un juego muy clásico entre los juegos de mesa y se podría vender enfocado a familias, regalos para niños, para centros educativos que quieran fomentar el juego o coleccionismo. Presenta una facilidad en la producción, ya que podría ser producido fácilmente en moldeo en plástico por inyección. Y el proyecto se encuentra en una fase de un primer prototipo en impresora 3D y se está buscando una empresa que quiera colaborar en él para desarrollarlo y poder llevarlo al mercado. Muchas gracias. Hola a todos. Bueno, dar las gracias por la oportunidad de estar aquí. Somos Pilar Salas y Óscar Tornero, fundadora y diseñador
de Autocycles. Autocycles son híbridos entre e-bikes y motos clásicas. Son exclusivas, originales y con un alto nivel de personalización. Están fabricadas y diseñadas aquí y están destinadas a clientes exigentes y que buscan algo diferente a lo convencional. Nuestra presentación se hizo en el Gran Premio de MotoGP en el mes de mayo y nuestra promoción se ha hecho desde el principio, sobre todo a nivel internacional. Hace 2 semanas firmamos un contrato de distribución en Estados Unidos. Nuestro objetivo de 2013 está cubierto y para 2014 lo que necesitamos es promoción a nivel europeo, consolidar ventas y poder desarrollar todos los proyectos que tenemos entre manos. Gracias. Listones saltito, este año. Hombre, nuestro participante más joven. Nuestros participantes más jóvenes del MIT. Vas a presentarlo. ¿Tenemos ahí encima? ¿Quieres poner ahí encima? Ponelo ahí, que es vegi. Exacte. No, pues aquí vais al MIT. Buenas tardes, soy Carlos Cardelús, padre de Marc y Ferran, inventores de Iron Shoot. Muchos niños estropean rápidamente su calzado deportivo. Uy, espera. Mira, tengo ventaja. Sí. ¿Ya está bien ahora? Sí, sí. Venga, va. Muchos niños estropean rápidamente su calzado deportivo. Ello obliga a tener que renovarlo muchas veces, o mejor dicho, en un mismo curso escolar varias veces, lo que supone elevados gastos familiares y un impacto ambiental evitable. La solución a este problema es Iron Shoot. Consiste en un dispositivo que recubre el zapato para preservarlo de golpes y rozaduras. Es resistente, reciclable, económico, prolonga la vida útil del calzado y personalizable. Su segmento de mercado entendemos que es muy amplio, como se puede advertir con los datos numéricos de habitantes, y esto nos hace confiar mucho en las grandes posibilidades de éxito de este producto. Su producción es sencilla, consistiría en inyección de plástico en moldes, y el coste de fabricación lo estimamos inferior a €1 el par de protectores. La posibilidad de personalizarlo creemos que puede atraer a muchos clientes porque puede ser atractivo. Iron Shoot está patentado en España y puede extenderse la patente internacionalmente hasta el mes de marzo del año 2015, y nuestra intención primordial es difundir este proyecto para encontrar potenciales compradores. Muchas gracias por su atención. Pues Juan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Moya y junto con mi hermano Jordi somos los creadores de Rudol. Rudol surge a partir del problema de que Jordi competía en la Copa Catalana de Mountain Bike y necesitaba un equipo muy portátil, ligero y flexible para poderlo llevar a las carreras. A partir de ahí tenemos la parte mecánica, que es esta realidad. No hace falta la tablet, está aquí. Después, si quieres, lo podemos desplegar para comprobarlo. Y también lo que vimos es que una parte muy interesante podía ser toda la parte tecnológica, que junto con el rodillo y Rudol permitimos la comunicación con tablets y smartphones para permitir la competición entre usuarios del equipo, ¿no? Nuestra bancada se puede fabricar a partir de 39 € y nuestra intención es venderlo sobre 150 €. Vemos que encaja perfectamente en el mercado. No es solo que lo veamos, sino que ya tenemos tiendas y distribuidores interesados en nuestro producto. Nuestra idea es buscar capital para poder hacer los moldes, la fabricación de la electrónica, el circulante inicial y el marketing, y la evolución es, bueno, de nuestra patente de bancada poder llevar a un equipo de running y ampliar el mercado de aplicaciones con el dispositivo. Muchas gracias. Sardins. Enric, a ver, este proyecto es de Estel. Estel iba a venir hoy, ha tenido un accidente viniendo para aquí, sí. Nos ha llamado a las manos, está más o menos bien, se va a urgencias y demás. Y Enric es el tutor del proyecto, por lo tanto... Exacto.
presentará un poco a Me ciegas. sabe mal, ha tenido un accidente esta misma tarde y bueno, hablo en catalán. No sabes qué hay aquí, pero bueno, Sí, explica un poco no el sé lo que hay, es proyecto una sorpresa, pero bueno, conozco el proyecto, por tanto lo puedo más o menos presentar. Sardines parte del redisseny d'unes botes d'aigua, unes botes d'aigua de plàstic. L'idea bàsicament parteix de fer un producte més atractiu i també diguéssim que tingui una sèrie de millores. El concepte ve una mica de la idea de les botelles d'aigua que estan dissenyades perquè es pleguin. No? L'idea d'aquest producte és precisament que sigui plegable, que ho puguis portar, ho puguis guardar fàcilment i, bueno, com veieu aquí, veieu com es plega una mica. La idea una mica també és que sigui per nens, està pensat sobretot per nens, però també per gent adulta, per dir alguna cosa, i la idea es tracta també de millorar no només a nivell de producte estètic, sinó també a nivell de logística i a nivell de distribució. No sé si hi ha una altra? Vale, sí, bueno, hi ha unes quantes més. La idea també és que l'Estel em deia que el que busca és alguna empresa que ho pugui internacionalitzar i que d'alguna manera s'enfoqui més a països amb molta pluja i poc més. Doncs em sembla que ja està tot. Més que res puntualitzar una petita cosa, ha estat en 2 fires internacionals i ha guanyat la medalla, la tercera medalla a DIFAT. Gràcies. Si volen contactar, que parlin amb tu. Si volen contactar amb l'Estel, que parlin amb tu. Molt bé. Entramos ya en los 4 últimos proyectos. Hola. Bueno, SmartPod es una maceta inteligente, es un sistema que cuelga del techo, o en un lado tiene un receptáculo para plantas y en el otro un contrapeso. Dependiendo de la inclinación de la maceta con relación al suelo, indica los momentos de riego y cosecha. En los últimos 9 meses han habido 3 SmartPods. En la primera se comprobó los ciclos de riego, los segundos de crecimiento y el tercero de cosecha. Está ahora haciendo unas pruebas porque no es tan fácil pues, determinar los momentos en que deberíamos pues, quitar los tomates o el tipo de planta que saquemos de ahí. Si el proceso elegido para el contrapeso es de madera, pues la SmartPod puede ser customizable, no solo el tipo de planta puede cambiarse, sino también los tutores o cuerdas y el receptáculo también. La colaboración con empresas primero son los procesos, que a veces son difíciles de hacer, sobre todo los de metalmecánica, el mercadeo y el precio que cuesta meter una SmartPod en un indoor para saber si funciona la parte de la cosecha. Freelance, Patricia. Entonces, Patricia no está, Miguel García, no podía venir, entonces nos pasó las diapositivas y nos pasó el audio. Intentaremos meter a ver qué pasa, ¿vale? Soy diferente, soy algo más que una lámpara. Una arquitecta española me diseñó con dedicación y frescura, siguiendo un proceso creativo, expresivo y auténtico, atemporal. Estoy bien hecha, mi diseño es sencillo y técnico. Artesanos españoles ejecutan con paciencia y de manera impecable mis originales piezas, hasta el detalle. Soy elegante, de calidad. Cuido la naturaleza, prefiero calidad a cantidad. Soy exclusiva y responsable. Mis materiales y sus procesos, roble y nogal torneado, macal tallado y vidrio soplado, son naturales y duraderos. Mira esto, es mi secreto. Mi innovación también está en mi luz. El vidrio soplado provoca una luz bella, cuidada, llena de matices y defectos. Luces y sombras crean un ambiente con carácter y calidez. Estoy registrada, soy personalizable, ya conozco Milán y 1000 cosas más, pero todo esto no es nada, sino una empresa que me lleve al mundo, al cliente. Una tienda potente, una buena editora. Muchas gracias. Bien, lo mismo. Los interesados en este producto, contactar con Borja. Y ahora sí. John, ahora sí. Pobre. Ahora sí que me toca a mí. Bueno, yo vengo a presentar IBI, que es un sistema de estanterías colgantes con bandejas extraíbles. Es una estructura ligera y flotante que permite ubicar pues, pequeños objetos tipo plantas, tipo libros. Está pensado para 2 tipos de espacio, hábitat para aquellos lugares tipo balcones, terrazas o salones como divisor, y en comercios como expositores o formando parte del escaparate para colocar género o como elemento decorativo.
Plantea una forma de sujeción que es diferente a la mayoría de estantes de los que hay en el mercado, pese a que parece que vuelve la tendencia de objetos colgantes. El kit básico viene en un envase plano, son 3 bandejas de madera y 3 cables de acero y permite un fácil montaje. Y bueno, además, como es modular, pues permite que la estructura crezca de manera lineal o de manera arqueada. En estos momentos pues, es un proyecto conceptual. En NUT tenemos capacidad para terminar el diseño y el desarrollo técnico y lo que buscamos es una empresa pues, que quiera producirlo y distribuirlo. Gracias. Y último proyecto. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Nacho Toribio y junto a Carmelo Chabula somos miembros de External Reference y venimos a presentaros Waterlamp, que en realidad podría ser aplicado como vaso de gin tonic para diseñadores y arquitectos, pero haré la presentación de su aplicación formal. El proyecto trata de optimizar la capacidad lumínica de un LED por medio de las propiedades de refracción que tiene el agua de cara a la luz. Igualmente, la posibilidad de convertirse en soporte para recibir un cultivo de bacterias bioluminiscentes y de esta manera rentabilizar aún más el consumo energético de la lámpara. Es un elemento de iluminación modular, lo que permite que se pueda adaptar a aplicaciones tanto a nivel doméstico como a escalas mayores, como por ejemplo la escala de la escenografía. Y el proyecto nace del interiorismo que realizamos en el despacho para el pabellón español en la Exposición Universal en Jeosu, Corea, en el año 2012. Y bueno, actualmente estamos intentando ver si se puede transformar este proyecto en una aplicación de diseño industrial. Gracias. Vaso de gin tonic un poco grande, ¿no? O sea, macro gin tonic. Bueno, hemos acabado. Hemos acabado con los 22 proyectos. Lo que vamos a hacer ahora es bajar a la exposición. Veréis la exposición de los proyectos y podéis contactar con todos los que han presentado. Yo solo me queda felicitaros. Creo que han sido 22 presentaciones fantásticas y agradeceros, y sobre todo los que estáis de pie, lo siento, el año que viene, Joan Francesc, necessitem un espai molt més gran, perquè és que no ens hi cap la gent, hi ha massa gent. Animar ahora a los participantes a que hablen con las empresas, Por favor. También con los participantes para Perseguirlos. Hay gente de Roca, hay gente de Santa Icole, hay gente de la red, hay gente, o sea, perseguirlos. Están los del Kit Clusters, hay muchos cluster managers. Indescat, están todos aquí, los habéis visto. Cluster Moto, hay muchas empresas. ¿Vale? Perseguirlos a todos. ¿De acuerdo? Networking, exposición y tomaremos una cerveza, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Venga, nos vemos abajo. Gracias a todos.